Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. A ver, que aún me estaba colocando, que quede todo bien centrado. Perfecto. En esta ocasión os voy a explicar 3 estrategias de trading de pullback. Nunca he profundizado en los pullbacks y es un tema muy interesante. Un pullback en realidad es un retroceso. Entonces, hoy os voy a explicar 3 estrategias muy interesantes para trabajar los pullbacks. Y, como no, hoy es un directo muy especial. ¿Por qué? Porque es el primer directo con la llegada de la placa de YouTube. Ayer llegó la placa de YouTube, hay un short en el canal donde se ve pues justo cuando el transportista me la entregó, cómo la abro y todo eso. Y aquí la tenéis, aquí tenéis la placa de YouTube de el canal, pues Código Trading, por los 100.000 suscriptores. Y bien, es una cosa que hace mucha ilusión. Y pues este quedará para la posteridad como el directo justo de la placa, porque no hace ni hace 24 horas que tengo la placa, un poco más de 24. Y es muy bonita, ya veis que hace efecto espejo la parte más brillante, está bañada en plata. Y lo importante de esta placa que sois vosotros, o sea, estos son 100.000 suscriptores, o sea, 100.000 personas como vosotros que habéis considerado que mis contenidos merecen una suscripción y habéis pulsado en suscribir. Y realmente, si no fuera por vosotros, esto no sería posible. Y os quiero dar las gracias de todo corazón a todos, pues por haber conseguido conjuntamente hacer una comunidad tan grande como es, en este caso, la comunidad de Código Trading, que realmente sobre el tema trading en español no hay muchos canales que superen los 100.000 y tenemos una de las comunidades más grandes en español. Y es mérito de todos y os quiero dar pues especialmente las gracias. Lo vamos a dejar en su sitio sin que se caiga. Lo tenemos. Ok, perfecto. Pues ya hemos iniciado y ahora si queréis que mande saludos es el momento. Podéis utilizar el chat. Como tenemos a Tony, el más puntual y que no falla nunca, dice buena tarde desde Andorra, bienvenido Tony. También Alejo Flores, muy buenas, bienvenido. Tenemos a Rodea, ya sabéis, si queréis que os mandes saludos, aprovechad ahora. Miguel Ángel Rodea desde México, bienvenido. También Alejo, que dice felicitaciones por tu plaquia, gracias por compartir el conocimiento con quienes queremos aprender. Saludos desde Madrid, bienvenido Alejo. También Sergio, que dice buenas tardes Deis, felicitaciones por la placa. Me gustaría que realizaras un test con alguna estrategia con velas Heikin Heishi, perdón. Vale, me lo apunto como una propuesta. Hoy nos vamos a centrar en lo que son los pullbacks, pero en otra ocasión lo podemos ver. Iván dice buenas tardes, saludos desde Rosario, Argentina, felicitaciones por la placa, muy bien, muchas gracias Iván. Y Alejo, pues que también aquí nos pasa un emoticono haciendo así. Bienvenido y vamos a iniciar. Muy bien, ¿y cómo vamos a iniciar? Pues enseñándoos los tipos de pullback para después aprender las estrategias y además explicar todo sobre los pullback, qué es exactamente un pullback. Para ello voy a poner la pizarra blanca para pues enseñaros cómo funciona el tema. Vale, el precio para ir de un punto hasta otro no hace una diagonal perfecta. Si habéis visto gráficos bursátiles, para ir de este punto hasta este otro, lo habitual es que el precio haga cosas así. A veces retrocede más, otras veces retrocede menos. Os acabo de dibujar en realidad los 3 tipos de pullback que hay, que van ligados a las 3 estrategias. El primero de los pullbacks es el que sería superficial. ¿Qué significa un pullback superficial? Bueno, vamos primero a aprender bien qué es un pullback. Lógicamente, cuando la tendencia es alcista, como en este caso, el precio está subiendo, el pullback no es los momentos que sube, sino es los momentos de retroceso. Un sinónimo de pullback es un retroceso. Por lo tanto,
todos estos momentos son retrocesos, pullbacks. Ahora lo vemos alcista, después veremos el mismo ejemplo bajista. ¿De acuerdo? Entonces, estamos alcistas y estos son los momentos de pullback. Hay tres tipos de pullback. El primero es el superficial. ¿Qué significa un pullback superficial? Pues es un pullback como este de aquí. Esto sería un pullback superficial. ¿Por qué? Porque si trazamos la última resistencia, vemos que no llega ahí. O sea, el precio se nos escapa, el precio se nos va. Esto es el pullback superficial. Después tendríamos otro tipo de pullback que hemos dicho que para ser superficial no tiene que llegar ni aquí, a la resistencia del último alto, Se tiene que ser un momento que el precio coge mucho impulso. Después tendríamos el pullback medio, el que es pues intermedio, no es tan superficial, pero tampoco es profundo, es un pullback medio. En este caso es un pullback que, a diferencia del superficial, sí que nos llega justo a este punto. Si os fijáis, tenemos el último alto y este retroceso sí que toca aquí. Este será el tipo de pullback que nos dará la segunda estrategia. La primera será la superficial, la segunda la media y finalmente hay los pullbacks profundos. ¿Cuáles son los profundos? Pues los profundos, en lugar de estar en la resistencia, son pullbacks que superan lógicamente lo que sería la resistencia última, como este de aquí. ¿Y dónde van a llegar a apoyar? Pues apoyan ya en el anterior soporte. O sea, es un pullback mucho más profundo. Aquí hemos visto en un trozo de gráfico todas las opciones para hacer una primera aproximación. Ahora iremos descifrando uno por uno, profundizando mucho más en cada uno y explicando uno por uno qué manera la podemos operar, porque os he dicho que os explicaría tres estrategias, todas de pullback. Lógicamente, no se puede operar igual este tipo de pullback que este tipo de pullback que el otro, ¿no? Todos son con variantes, son estrategias diferentes. Vamos a ver el primero, vamos a ver un pullback superficial. El pullback superficial, a ver, que quito un momento, que si no, no veo nada. Y así puedo ver el chat. Cuando estoy con pantalla blanca no veo absolutamente nada, pero si escribís en el chat yo después lo puedo seguir sin problema. A ver, que tengo esto mal. Todo está bien, yo estoy un poco torcido. El micrófono aquí. Vale, perfecto. A ver... Dice Carlos, todos Andorra, lo dice por el tema impuestos, porque Andorra es un país pequeñito que está pues en los Pirineos y es un país pues que a nivel fiscal es muy beneficioso. Álvaro dice, saludo Rodea. Carlos, un pullback que le importa el físico y dinero. Claudia dice buenas tardes. Dayanis, saludos desde Cuba, felicitaciones por la placa, muchas gracias. Felicitaciones también a vosotros, porque para llegar a 100.000, si no estuvierais vosotros habiendo pulsado en su momento el suscribir, no estaríamos. Y si alguien todavía no lo ha hecho, que lo haga ahora, porque así vamos a por el próximo objetivo, que serían los 200.000. Lógicamente en 200.000 no hay un premio de YouTube, pero decir de que vamos a por el 1.000.000 puede ser un objetivo un poco muy a largo plazo, nunca se sabe, así que ojalá. Tenemos también a Tir que dice buenas tardes y más al máster, bienvenido. Y Diver, saludos desde Lanzarote, Canarias, muy bienvenidos a todos. También pues todos los que nos seguís desde las Islas Canarias, que sois bastantes, o sea, en todos los directos acostumbra pues a ver, hay una zona donde tenéis mucho interés, los de las Islas Canarias, en el tema del trading. Y bien, vamos a por el primer caso, que es el pullback superficial. Hemos dado una pincelada rápida, ahora ya veremos caso alcista, caso bajista, ya pullback por pullback y también pues la estrategia.
porque entiendo que una de las cosas que más os interesa es la estrategia, ¿no? Vale, está muy bien aprender qué es un pullback, pero ¿cómo se opera? Pues eso es lo que os voy a regalar hoy en exclusiva, porque nunca os he explicado ninguna estrategia de operar los pullbacks. Me hidrato un poco y continuamos. Vamos allá con el pullback superficial. El pullback superficial. Empezamos por este tipo de pullback y vamos a dibujar un pullback superficial. Lógicamente, para tener un pullback necesitamos un 1 y un 2. Entonces, mínimo tiene que haber 1 o 2 y este retroceso, lógicamente, hasta aquí, pues ya sería un anticipo de un posible pullback. ¿Por qué este superficial? Pues hemos dicho, porque si nos fijamos en la última resistencia, ¿no? Que una resistencia es un nivel en un alto, un soporte sería aquí abajo, pues si nos fijamos en el SAP, en el penúltimo SAP, ¿no? El más alto sería este, pues el penúltimo nos marca una resistencia, es un pullback, un retroceso que no llega hasta aquí, se queda así. Son momentos que el precio dispara muy rápido. Los que estáis acostumbrados a la estrategia de trampa, esos momentos que me decís, es que el precio se me escapa, no puedo montarme y es una lástima porque el precio va muy fuerte y no me deja montar. Pues con el pullback superficial os enseñaré una manera de poderos montar en un pullback de este estilo. Vamos a ver el mismo caso, pero bajista, ¿no? Imaginamos pues lo mismo, que tenemos una tendencia, pero en este caso bajista. Sucede lo mismo, pero aquí es un soporte lo que no tiene que superar, ¿no? Es un momento que el precio retrocede muy poquito y enseguida vuelve a disparar y no llega a este soporte. Entonces, ¿cómo se opera? Vamos primero al caso alcista. A diferencia de los pullbacks que sí que llegan, hemos dicho que tenemos este tipo de pullback que sería pues, mira, si los vemos otra vez los tres, este sería el pullback, pues en lugar de superficial es el medio y después está el profundo, ¿no? Que el profundo sería un caso que no supera esta resistencia y ya va a rebotar a la zona del anterior soporte. Sería rebotar aquí. Este es el profundo. Aquí en esta zona el medio y si es inferior a esta zona, aquí arriba. Ahora ya vamos uno por uno. Estamos en este caso concreto y como es superficial ya podemos borrar, a ver, el nivel. Eso solo era para que quedara claro que es superficial, pero ahora no nos importa ese nivel. Y vamos a ver cómo lo operaríamos. Muy importante, si en este caso operáramos en el momento que el precio se da la vuelta aquí, la probabilidad de que siga para abajo, que la cosa vaya mal, es muy alta, ¿no? Entonces este tiene una manera diferente, no se opera por un cambio de color. ¿Cómo lo operamos? Al superar este punto. Trazamos el inicio del retroceso, del pullback, y si el precio supera por arriba por cuerpo de vela, ¿qué significa por cuerpo de vela? Pues significa lo siguiente. Necesitamos una vela que por cuerpo supere este nivel. Esto sería una vela japonesa. Si el cuerpo está cerrando por encima, ya podemos entrar. Entonces, ahora ya vamos a la ejecución de la entrada concretamente. Tendríamos la entrada en este punto y es una entrada a mercado. Entrada mercado. ¿Qué significa entrada a mercado? Significa que entramos al precio actual.
Otro dato súper importante es dónde colocamos el stop loss. Pues el stop loss, a ver, que está muy gruesa la línea, aquí, el stop loss va en el extremo y le daremos un poquito. Solo vamos a medir con el Fibonacci y ya lo veremos en el gráfico en vivo. Aquí sería el stop loss al extremo donde ha empezado el retroceso, pues aquí va el stop loss, le damos unos pocos pips, lo haremos con el Fibo y será el 105 donde va el stop para hacerlo rígido, pero eso del Fibo ya lo veremos después. Para ahora simplificar es ahí. ¿Y qué objetivo, qué profit buscamos? Pues muy fácil. Buscamos a nivel de profit la repetición de este movimiento. Entonces, copiamos este movimiento desde aquí al stop para arriba, la misma distancia, esto también lo vamos a hacer con el Fibo, ya veréis que es muy simple. Ahora aquí, pues como no estamos en el gráfico os puede liar un poco, aquí iría el TP, el Take Profit, el objetivo de beneficio. Vamos a verlo en el mercado de verdad, ahora estamos haciendo la simplificación para verlo visual. Este sería, a grosso modo, la forma de operar. Entonces, hay un detalle en este TP, que es que como mínimo tiene que tener 2R. ¿Qué significa que tiene que tener mínimo 2R? Pues que si copiando esta distancia otra vez aquí, nos da un recorrido que no llega a ser 2 veces la distancia entre la entrada y el stop, o sea, 2R significa esta distancia, imaginemos que esta distancia son, por ejemplo, 100 pips, entre la... Uy, el segundo cero me quedó mal, 100 pips, entre la entrada y el stop, pues como mínimo sería 2 veces esa distancia. Por lo tanto, si este TP duplicando esta distancia estuviera en 150 pips, no haríamos la duplicación de esta distancia, sino que haríamos mínimo, o sea, el 2R, los 200. ¿De acuerdo? Voy a mirar el esquema que me he hecho para ver que no me deje nada. Y entrar rompimiento cuerpo, a mercado, vale, está todo explicado sobre el pullback superficial, porque no me quería dejar nada y antes de la clase pues me he preparado bien un poco de esquema porque no quiero enseñaros nada mal, ¿no? Quiero que aprendáis las cosas tal como las hago yo. Muy importante no entrar en un cambio de color aquí, aunque haya 25.000 niveles y todo eso, porque eso... ¿qué pasará? Que la mayoría de veces es o medio o profundo. Es muchas más veces medio o profundo. Y aquí, en toda esta zona, es muy doloroso. Estáis entrando en una zona donde el precio está muy extendido y después de mucho buscar, la mejor manera cuando el precio está tan extendido es buscar esta confirmación. No operamos cuando cambia de color, aunque haya un nivel de apoyo, no. Operamos cuando ya nos confirma que el pullback ha pasado ya, o sea, estamos entrando después del pullback, cuando ya lo supera el pullback. Eso es fundamental para el primer tipo de pullback. Los otros se trabajan distinto, son estrategias distintas como se opera el pullback medio y el otro, el profundo. Entonces ahora lo vamos a ver en el gráfico. A ver qué comentáis. Habíamos quedado aquí. Saludos, maestro, y nuevamente haciendo parte de tu equipo. Muchas gracias. Max Studio dice: hey Dave, saludos, un buen tiempo sin ver los directos. Mucho trabajo, pero sin perder de vista el trading. Buena salud para familia y tu hijo. Muchas gracias. También tenemos a Esteban que dice: profe, nuevamente felicitaciones y saludos desde Tucumán, Argentina. Bienvenido, Esteban. Y Ricardo que dice: felicidades por la placa, sería bueno un curso de Forex Tester con la versión 5. Pues también me apunto a la propuesta. O sea, antes lo de las velas Heikki y ahora el tema de curso de Forex Tester 5 porque hay cambios respecto al 4. Vale, vamos a ver en el gráfico el tipo de pullback. Pues también estamos alcistas, pensad que hay la versión bajista, parte del alcista. Vamos a ver cómo funcionaría en este caso.
Vale. Primero de todo, tenemos que buscar un movimiento 1-2, ¿no? 1 y 2. A continuación, hay un retroceso. Pero como mínimo, para que sea una tendencia confirmada, tiene que tener dos movimientos. ¿Y por qué más? Porque trazamos este último SAP. Y si no llega ahí, se queda en esta zona, lo llamamos un pullback superficial. ¿Y cómo operamos el pullback superficial? Pues muy simple. Si nos supera aquí arriba, por cuerpos tomamos la entrada. Entonces, en este caso, borro un momento ya lo que era la simplificación del gráfico que tenía en amarillo. En este caso, nos supera esta vela de aquí, tomamos la entrada, tendríamos este stop loss al extremo, pero dándole un poquito de margen, y hemos dicho que a 2 Rs es donde pondríamos el take profit. Ahora otra vez lo estoy dibujando simple, ¿eh? 2 Rs sería 2 veces la distancia de TP, pero también sería si primero miráramos esto, ¿no? Que esta distancia repetida, pero vemos que en este caso tenemos que ir un poco más lejos, a 2R. Bueno, este sería un caso de un pullback superficial que nos llega a TP. Es un pullback superficial que nos da profit. Habrá otros que no funcionarán o que simplemente parecerá que va a haber un pullback superficial y al final no es superficial, es un pullback medio o profundo y se puede reentrar. Si este falla y después retrocede más y da un pullback medio o profundo, se puede entrar. Hemos dicho que trabajaríamos ya con el FIBO para precisar más. A ver. Ahí. Entonces, estábamos en este retroceso de aquí. Lo primero, pues tenemos este nivel, no llega a él, y para buscar el punto de entrada es cuando aquí nos supera este nivel, que lo he trazado con el FIBO, y como buscamos esta repetición de la última expansión, lo que hacemos es marcar un Fibonacci, que ya habéis visto lo hago aquí, pues en lo que sería el último movimiento, ¿no? Y pues proyecto esa distancia aquí para buscar el TP. Recordemos que la entrada es en este punto y el stop va a 105 del FIBO. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí está el 105 y ahora mediríamos los pips entre la entrada y el stop loss. Son 156 puntos, el último decimal lo obvio. Entonces, podríamos redondear a 160, pues a 2 veces esa distancia es a 320. A ver, por aquí. Pues vemos que es más lejos, ¿no? Que la proyección. Por lo tanto, aquí pondríamos el profit con el stop loss aquí y buscando esos 2R. En este caso nos da TP y ya habéis visto un caso práctico de una entrada por pullback superficial. Vamos ahora ya al pullback medio. Seguimos al alza, después ya veremos todo lo que pasa cuando vamos a la baja, porque el mercado a veces sube y a veces baja y podemos ganar tanto cuando sube como cuando baja. Vamos a ver cómo se operaría ya el caso concreto de el pullback medio. Así que pullback medio, apuntamos el título, pullback medio, que es el segundo tipo de pullback, el segundo tipo de estrategia. En este caso tendríamos un movimiento tipo 1, 2 y aquí nos da el pullback. ¿Por qué es pullback medio? Pues porque en este caso nos llega hasta la última resistencia. Por lo tanto, diríamos que si marcamos una zona, todos los retrocesos que estén por encima se operan como pullback superficial, todos los que son aquí. El pullback superficial puede ser de una vela o de múltiples velas, pero el medio también, o sea, al final, con una pausa de una vela,
se puede ya operar también como pullback. El caso práctico que hemos visto no era una sola vela la que retrocedía, eran pues múltiples velas. Tanto el medio como el superficial como el profundo, puede ser que el retroceso lo dé en una sola vela. Lógicamente, si es profundo, será un velón, ¿no? Pero puede suceder. Muy bien, tenemos el pullback medio. La teoría ya la sabéis, es que en este caso llega a esta resistencia. Y bien, ¿cómo se opera el pullback medio? Primero de todo tenéis que entender que somos flexibles. A partir de este nivel tenemos una zona que la vamos a trabajar también con el FIBO para saber que no es justo el nivel, sino que es toda esta zona. En este caso, si en toda esta zona de aquí, que después en el Fibonacci veréis que trazamos el FIBO para detectar qué porcentaje exactamente de FIBO nos da para entrar. Pues si en esta zona el precio se da la vuelta por un cambio de color, en una entrada alcista sería una vela bajista y después una alcista, ¿no? De roja a verde, en caso de usar los mismos colores que yo. Si pasa de roja a verde, aquí tocando ya este nivel, ya podemos entrar. Aquí sí que se entra a mercado, al momento y aquí abajo. De acuerdo, entonces, temas importantes. De acuerdo, ahí va la entrada, pero los gatillos, ¿qué más hay? Aparte del cambio de color, hay el tipo martillo. Los que seguís mis contenidos, pues ya conoceréis que un martillo es una vela, como esta de aquí, para entrar al alza, donde el cuerpo, que es la zona más gruesa de la vela, está en el tercio superior. Si dividimos en 3 tercios la vela, que solo hacemos con el Fibonacci, en este tercio entramos alcistas. Sería lo mismo, pero a la inversa, un martillo con todo el cuerpo en el tercio inferior para entrar a la baja, pero aquí estamos alcistas, es este tipo de martillo. Por lo tanto, al final es lo mismo que usamos con las trampas, ¿no? Pero aquí no hay trampa, sino que es una entrada por pullback. Muy bien, colocación del stop del TP en este caso. Vamos primero a posicionar lo que es la entrada, que la entrada es a mercado, cuando justo ahí al gatillo, ¿no? Esta sería la entrada mercado. Entramos a mercado. ¿Y dónde colocamos el stop loss? Pues muy simple. El stop loss también va al extremo, pero también le damos hasta el 105 del FIBO, eso lo veremos en el caso práctico. Esto sería... aquí. Esto sería el stop loss. ¿Cómo funciona el TP en las entradas tipo pullback medio? Pues de la misma manera que funciona en los pullbacks superficiales. Buscamos la repetición de este movimiento, lo proyectamos y lo trasladamos desde este extremo hacia adelante. Esta proyección es lo que buscamos, el efecto espejo de los mercados, que replican muchas veces lo anterior, pues buscamos la repetición de este movimiento. Por lo tanto, en este punto de aquí arriba tendríamos el TP, el Take Profit. Esto sería el ejemplo dibujado y al alza, después está el de la baja. Este sería el ejemplo dibujado. Ahora nos vamos al gráfico para ver el ejemplo en el gráfico. Dice Alberto un tema importante que es Dave. ¿Cuál es el espacio temporal de esta estrategia? Yo ahora estoy en gráfico diario. Cada vela es un día, pero esto se puede trabajar en otras temporalidades. No es exclusivo de diario, puedes estar en H4, en M15, M30, H1, temporalidades intermedias, swing, o sea, ya intradía, muy intradía, pues ahí no lo recomiendo mucho, M1, M5, pero a partir de M15 se puede trabajar bastante bien. Los spreads afectan mucho menos, ¿vale? Vamos ahora a ver el caso de un pullback, pues intermedio. Necesitamos lo mismo, un 1-2, un movimiento tipo 1,
2, esto es para que veáis la simplificación, porque las velas ensucian y todo esto es muy micro. Buscamos movimientos más relevantes. Que tenga un retroceso y se dé la vuelta, pues en la zona esta, ¿veis? Por cuerpos nos rebota perfecto. Por mecha no tanto, por eso os he dicho que es una zona. ¿Y cómo sabemos la zona donde buscamos el giro? Pues de la siguiente manera. Usando el Fibonacci, trazamos el Fibonacci en el retroceso, el último pullback, que es este, y si está girando entre el 105 y el 66, que es el tercio, este Fibo lo tengo configurado especial, no es el habitual. Tengo el tercio, la mitad, el otro tercio, el 0 y el 100 que necesitemos ahora mismo. Con estos parámetros vemos que se da la vuelta entre el 100 y el 66 y hay un cambio de color. Entonces, aquí en este cambio de color podríamos tomar la entrada justo aquí abajo tendríamos el stop loss. Proyectando esto tendríamos el TP, que sería pues el profit aquí arriba. Y la entrada es justo a mercado aquí. Vemos si la distancia es superior a 2R, pasa lo mismo de antes. Aquí es mucho más probable que lo sea. Entonces trazamos desde la entrada hasta el stop, 93 puntos. Vemos que son más de 240, o sea que en este caso aquí entramos, aquí el stop, aquí el TP. Esta sería la entrada. Si tenéis dudas de lo visto hasta el momento, podéis decirlo y resolverlas. Los que estáis en directo, esto es un vídeo en directo, pero justo al terminar queda todo colgado íntegro en el canal, como un vídeo normal. Por lo tanto, si creéis que hay mucha información, porque explicar 3 estrategias en un solo directo, pues tiene su tela, y que no entendéis cosas, creo que sería interesante repetirlo. O sea, ahora no os mováis del directo, vais avanzando. Si tenéis dudas, usáis el chat. Si no, repetís. Los que no estáis en directo y ya estáis viéndolo después, no tenéis la ventaja del chat, pero sí que tenéis los comentarios y podéis comentar debajo del vídeo y os resuelvo las dudas. Aparte, los que estáis en directo no tenéis la barra de tiempo en el vídeo, en cambio, los que estáis viéndolo a posteriori, cuando me dé tiempo de hacerlo, una hora después aprox de que acabe el directo, ya tendréis la barra de tiempo debajo del vídeo, que la barra de tiempo os dirá, pues aquí explico los pullbacks superficiales, aquí los pullbacks medios, aquí los pullbacks profundos, aquí resuelvo dudas, todo eso estará explicado en la barra de tiempo que ahora he empezado a usar desde hace unos pocos vídeos para que sea más fácil saltar contenidos que no os interesa, repetir contenidos que queréis repetir o lo que sea. Creo que va muy bien una barra de este estilo, ¿no? De tiempo con las distintas explicaciones, porque sobre todo en vídeos largos como es un directo, vais al grano de lo que os interesa. Vamos a ver. Hola, dice Andrex, ¿nos puedes decir cuál es la configuración de Fibonacci? Gracias. Mira, para lo que estamos trabajando necesitas únicamente el 0, el 33, que es el tercio, el 50, que es la mitad, el otro tercio, que es el 66.6, el 100 y el 105. Con esto de aquí no necesitas nada más, porque ya veis que usamos el Fibo para proyectar una distancia o para medir tercios. Entonces ese es el funcionamiento. Vamos ya al tercer y último tipo de pullback, un pullback que os he dicho que es un retroceso. Entonces, el tercer tipo de pullback, dice Carlos, hola, muy bueno el directo, muchas gracias. Vamos ya al tercer tipo de pullback, que pues no es otro que el pullback profundo. Pullback profundo. Muy bien, pues vamos a por el pullback profundo. La teoría de que es un pullback profundo respecto a un pullback
superficial y un pullback medio, ya os lo he dicho. Ahora vemos pues un caso, a ver, quiero empezar a dibujar más abajo. Vale. Vamos a ver un caso donde tenemos un pullback profundo. Es este de aquí. ¿Por qué es un pullback profundo? Pues primero, porque los superficiales estarían por encima de, por encima de la resistencia anterior, ¿no? Todo esto de aquí, si se gira por aquí el precio, son pullbacks superficiales. Después tenemos la zona donde son pullbacks medio, que es que se gire justo en este nivel o más abajo. Estos son los pullbacks medios, pero solo hasta el tercio del movimiento este. Más abajo, creo que el último que dibujé ya no sería válido, es hasta aquí, es esta zona. Finalmente tenemos los pullbacks profundos, que es los que vemos ahora, que es cuando el precio llega aquí. Si el precio ya llega aquí, o incluso un poco más, que sería una trampa. ¿Qué pasa si profundiza un poco más? Que hace trampa, pues también los operamos. Y también para ver si hace trampa, esto veréis que en el caso pues del pullback profundo, que es el que va hasta abajo, es el pullback que llega hasta este nivel o incluso lo supera por un poco, que es lo mismo que pasa con el pullback medio. Pues el pullback profundo en este nivel es donde necesitamos que llegue o que lo supere. Entonces, igual que el pullback medio, esto no es solo un nivel, sino que es una zona desde el nivel y hasta un poco más abajo. Para ello vamos a usar el Fibonacci para saber hasta qué punto entraríamos, ¿no? Cómo sería la trampa. Sería la entrada habitual de trampa si supera este nivel, ¿eh? Sería un Fibonacci desde aquí hasta aquí y que la entrada no supere el 150. Ese sería el punto máximo, o sea, que vendría a ser la estrategia de trampa. Pero hoy nos centramos, diríamos, en los pullbacks, que es cuando no llega a hacer trampa, y el pullback sería el rebote aquí, pero es la misma operativa si hace trampa. ¿Cómo operamos el pullback profundo? Pues en este caso, a diferencia de los anteriores, el take profit va en este extremo. Que este extremo es lo que nos daba la entrada en el pullback superficial, y en cambio aquí ya es el objetivo de beneficio. Fijaros la diferencia, ¿no? Entonces, tenemos la entrada por cambio de color, es lo mismo que el pullback medio, ¿eh? Entrada por cambio de color, entrada a mercado, cambio de color o vela martillo. Después tendríamos el stop loss, que va en el extremo y un poco más lejos, que es el 105 del Fibo. Pondremos el Fibo aquí como si fuera una trampa para saber dónde es el 105 del Fibo. Esto sería el stop loss. Y finalmente ya os he anticipado que el TP no va con una proyección de nada, sino que el TP en estos casos va en este punto de aquí. Sucede lo mismo que antes. El TP va aquí siempre y cuando como mínimo sean 2 Rs. Tenemos que buscar un ratio el doble de grande mínimo que el stop. Vemos que aquí lo es por mucho, es lo que os he explicado ya en la primera entrada. Si esto de aquí son 100 pips y el... Uy, he puesto stop loss en verde arriba y es un TP. Se me coló. TP, take profit, es la recogida de beneficios. Entonces, si esta distancia son 100 pips, como mínimo 200, que sería por aquí. Pero en este caso, pues es mucho más de 2R el TP, por lo tanto, ningún problema. Este es el tercer y último tipo de pullback profundo de esta masterclass de pullbacks. Nunca había tocado el tema de los pullbacks en profundidad y es un tema muy interesante de conocer. Vamos a verlo en el gráfico, igual que hemos hecho con los otros pullbacks. A ver qué comentáis de nuevo. Dice Ricardo, sería genial un directo con toda la configuración de Forex Tester. Pues sí, se puede montar, pero bueno, yo creo que un directo sería excesivo. El tema de configurar el Forex Tester, tengo 2 vídeos, uno para Forex Tester y uno para MetaTrader, que
sería otra manera de hacerlo, ¿no? De código, a ver, código trading Fibonacci. Mira, si ponéis código trading Fibonacci, os sale un vídeo que es cómo usar Fibonacci, que mira, ya es un directo precisamente. Y los que son más interesantes, son vídeos de menos de 10 minutos, es el mejor tutorial Fibonacci MetaTrader o el tutorial Fibonacci Forex Tester. Y estos son vídeos cortos. Creo que estos dos vídeos son el tutorial perfecto para solo configurar, porque dedicarle 3/4 de hora a la configuración del Fibo, pues como para hacer un directo sería al final un poco aburrido. Ya habéis visto, pongo código trading Fibonacci con 2 Cs y es lo primero que sale, pues estos vídeos, y así los tenéis. Bueno, ¿qué nos queda? Pues explicar el tercer y último tipo de pullback, que es el pullback profundo, el retroceso profundo. Vamos a ver en el gráfico si encontramos pues un retroceso que llegue a ser profundo. Vamos avanzando y aquí sería un caso, pero este caso, como después va en contra, o sea, es un caso que no nos funciona, acaba profundizando algo más. Vamos a buscar un caso que sea más nítido, más claro, y bueno, incluso podemos ver el caso bajista, si lo veis bien, por ejemplo este de aquí, porque es que lo hemos visto todo al alza, pues al menos que veamos el pullback profundo a la baja, porque no nos dará mucho tiempo de profundizar en el tema bajista. Vale, lo mismo de siempre. Empezamos con un 1, 2, que la simetría de este 1, 2 puede ser de muchos tipos. Y este sería el punto que nos marca si es profundo, y vemos que sí es profundo. No llega a hacer trampa. He descartado algunos que eran trampa porque os he dicho que se opera igual si hace trampa, pero vamos a ver un caso donde no hace trampa. Tendríamos este cambio de color apoyando justo en el nivel y ahí entraríamos. ¿Qué take profit buscaríamos? Pues el extremo. Y vemos que en este caso lo da. Eso quería ver un caso que lo diera. Lógicamente no todos los TP se cumplen. Algunas veces salta el stop loss, como es lógico. No tenemos no somos adivinos, somos traders. No podemos siempre saber qué hará el precio, eso es imposible. Lo que tenemos que tener es una probabilidad mayor de ganancia que de pérdida. Solo eso. Con eso ya uno puede ser rentable. Y el stop loss. Stop loss en extremo en el 105, la entrada y el TP. Es un caso bajista, porque todo lo habíamos visto al alza. Muy bien, vamos a verlo ya pues precisando más. Amplío el zoom. La entrada es este gatillo de aquí. Esto es la entrada en este punto de aquí. Y el stop loss hemos dicho que va al 105. En este caso el Fibonacci lo colocamos en el último movimiento, que hemos marcado este 1, 2. Pues en el 2 es donde trazamos el Fibo y a 105 va el stop loss. Vemos que no nos llega el stop por los pelos, o sea, hubiera sido TP, pero porque le damos ese poco de margen, si no... ¡Ay! El Fibo para lo del 105 no es así, sino que es de aquí a aquí. No era tan ajustado. Ahí me estaba a punto de colar, confundiéndome con las trampas. Vale. Ponemos el Fibo en el retroceso, en el pullback. Trazamos todo el pullback y es en el 105. O sea, todavía le damos más holgura. ¿Por qué? Porque cuando es trampa, si en la trampa le damos que llegue hasta el 150 para entrar, y sería el mismo tipo de entrada, lógicamente el 105 no podemos meter el stop, porque si hay una trampa y es hasta por aquí, pues es el pullback lo que medimos. Disculpadme por el pequeño error
Pero bueno, mejor corregirlo, ¿no? Que si se hubiera quedado así. En el extremo ponemos el profit, que es este punto, y lo mismo, ¿no? Hemos dicho que siempre tiene que haber un mínimo de 2R. Vemos que esta distancia son 76 y el TP son 440. Por lo tanto, de sobra, 76 por 2 sería la distancia mínima que le pediríamos. Y este sería el caso de el pullback profundo. Como este solo lo hemos visto bajista, vamos pues a buscar algún pullback profundo que sea alcista, como este de aquí. Aquí tendríamos un pullback profundo. Si os fijáis, el precio pues no llega a ser profundo, ¿eh? No, se queda cerca, pero no lo es. A ver, el pullback profundo, solo los veo bajistas, mamma mía. Cuando quieres buscar en una dirección y solo los encuentras en la otra. Aquí no nos llega a hacer pullback. Y por aquí ya no tengo más data. Vamos a avanzar. Mira, aquí podemos ir viendo. El primero que nos da es un pullback profundo, pero es bajista. Si os fijáis, tenemos un 1, 2, que es lo primero que buscamos. Y en este alto es donde nos rebota. Por lo tanto, esto es un pullback profundo. Aquí estaría el stop, aquí estaría el profit. Vamos a ver cómo avanza. Y nos da TP. Vamos a seguir en busca pues de otro pullback. Esto no se superó, por lo tanto el 1-2 sigue siendo el mismo de antes. Ahora se superó este punto, que es lo que necesitamos como mínimo para ya tener el siguiente 1-2. Y ahora ya es un pullback que supera este punto, también ya supera esto, por lo tanto ya diríamos que puede acabar dando un pullback profundo. No tengo la escala al 100 ahora. Vale, aquí dio un pullback profundo en este punto. Tenemos este 1, 2 y nos viene a rebotar aquí, trampeando un poco, pero sería la misma operativa con este pullback profundo. A la baja nos está dando mucho pullback profundo. Pero al alza, mira, ahora tenemos un 1-2 al alza con un pullback profundo. 1, 2, pullback profundo, ¿no? Que entre los cuerpos y las mechas, y además todavía le daríamos también la trampa, toda esta zona, no son niveles, son zonas, es el pullback tipo profundo. Pues ya tenemos un pullback profundo al alza. Y mira, vamos a ver cómo se operaría. Pues tendríamos entrar en este punto en el que estamos ahora con el take profit en extremo y el stop loss en el 105 del Fibo. ¿Cómo trazamos el Fibo? Pues Fibonacci del extremo al otro extremo. Y aquí en el 105, perdón, es el Fibonacci al revés. Primero empezamos, lo he trazado mal. Primero empezamos por abajo y de abajo para arriba para que nos quede el 105. Lo mismo, esto, si son pues 800 pips, pues mínimo a 1600, por lo tanto no podemos ir a extremos, sino que iríamos aquí, un poco más alto. O sea que el TP sería un poquito más alto. Ahora esto ha hecho un 1-2 a la baja. Y este pullback, en este 1, 2, este pullback sería medio, ¿no? Nos supera esto de aquí, pero no nos llega hasta aquí arriba. Por lo tanto, es un pullback medio y es bajista. Ya veis
que es constante, o sea, se encuentran pullbacks y si se opera de todas las maneras es seguido que hay pullbacks, porque el precio, aunque vaya en una dirección como ahora va bajista, siempre hay momentos de retroceso. A ver qué comentáis. Vale, nos habíamos quedado aquí. Tony dice, un profundo que supera el 2N, el segundo tercio, sin llegar al final del donde colocamos el stop loss. En un profundo que supera lo mismo, o sea, en el caso de que sea una trampa, o sea, que nos trampea, por ejemplo, este caso de aquí, mira, voy atrás porque así veis justo lo que os quiero enseñar. Vale, este caso de aquí tenemos un pullback que hace trampa. ¿Cómo hacemos para colocar el stop loss? Pues entre el extremo de la trampa, de la pillada, y, bueno, en realidad es aquí ahora el extremo, es un poco más bajo este, todo el retroceso, todo el pullback lo enmarcamos en el FIBO, ponemos el stop loss en el 105. Así es, en el profundo, como lo colocamos el stop, que es la duda pues que tenía en este caso Tony. El Liop dice, ¿se parece a un hombro, cabeza, hombro? Sí, los análisis pues de tipo hombro, cabeza, hombro, este tipo de figuras en los gráficos los podéis encontrar, pero al final estáis simplificando y operando los pullbacks sin fijaros en ese tipo de estructuras. Alberto dice, Dave, en caso que se configure una zona de agotamiento, hombro, cabeza, hombro, hay una forma de detectarlo porque de ser así no se lograría el TP. Bueno, si conocéis el hombro, cabeza, hombro y en caso de estar operando en contra de un hombro, cabeza, hombro no os queréis meter, no os metáis. O sea, si conocéis esa técnica, los que no lo conozcáis, podéis entrar igualmente, porque realmente el hombro, cabeza, hombro falla, igual que falla cualquier estrategia. No es algo que siempre que pasa eso vas a perder, no. Tendrás veces que ganarás y veces que perderás. Porque no hay nada, si analizáis el hombro, cabeza, hombro a fondo, veréis que falla, que es que no es infalible. Héctor dice, saludos desde República Dominicana. Andrex dice, ¿es otra configuración la del FIBO? No, es la misma. O sea, en el FIBO lo importante es el 0, el 100, los tercios que están en azul, el 50 y el 105. Y el 150 que es el límite para si hace trampa. Son estos desde aquí, todos estos. Esta es la configuración de Fibonacci. Os quería invitar a la Academia de Código Trading. Si ya sabéis que en Código Trading, pues aparte del canal de YouTube, tengo una academia donde tengo un curso totalmente gratuito en formato vídeo, texto, imagen, 30 lecciones, es este de aquí, y que podéis hacerlo, os podéis inscribir totalmente gratis. Aparte del curso gratuito, lógicamente hay formaciones con mentoría. Son cursos ya pues como el Pro, el Elite y el VIP, donde hay clases. En el VIP incluso clases privadas, un canal de operativa, grupo de dudas, el curso de iniciación al completo porque hay 5 lecciones exclusivas, el de la estrategia código T, también herramientas de backtest, el indicador código T, el gestor de órdenes código T, curso de trading cuantitativo, aulas virtuales y pues todo eso ya lo que son las formaciones más completas. También ahora mismo, para los que estáis viendo el vídeo en marzo de 2022, tenemos lo que me salía en pantalla. Salía... ostras, no os estoy dejando el link, os dejo el link de la web en el chat, también lo tendréis en pantalla, para pues ver las opciones formativas que hay en Código Trading. Y pues voy a entrar de incógnito para que me salga, porque aquí no me está saliendo. Entro de incógnito, ahora se carga todo. Y aquí, webinar free. Este webinar es el 1 de abril a las 20 horas. Es un webinar totalmente gratis, donde explico cómo hacer trading en tiempos de guerra económica y crisis financiera, o sea, situaciones como la actual. Y explicaré pues qué pasa en los gráficos cuando hay una crisis, una guerra,
cómo se puede ganar dinero en esos tiempos de incertidumbre, y os dejo también este link para registraros para el webinar gratuito. Informo, en este webinar gratuito habrá el descuento más grande que se ha hecho nunca en las formaciones. Habrá un 40% de descuento exclusivo para los que estéis en el webinar. Así que si os inscribís en el webinar tendréis ese descuento. Si ya sois alumnos de una formación pro, élite o VIP, para saltar a la superior se os descuenta el curso que ya habéis tomado y además se os da el 40%. O sea que realmente es un momento muy interesante si alguien quiere ya aprender en profundidad, aprovechar pues este webinar. Bien, yo creo que ha quedado todo explicado. Esta aula virtual especial de la placa de YouTube que está, pues a ver, aquí, está aquí detrás. Está la nueva placa que me llegó ayer, hice un short, o sea, en el canal tenéis un short donde me veis que justo el transportista me entrega la caja y veis cómo entro con la caja que me acaba de dar el transportista, la abro, veis qué más hay dentro de la caja y ya la coloco en el sitio, ¿no? Que es aquí arriba donde la podéis ver. Muy bien, si os ha gustado este vídeo y queréis más contenidos como este, dadle un me gusta, os cuesta muy poco y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creciendo, a ir a por los 200.000 suscriptores. Y si no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la página web codigotrading.com donde están todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.